Consecuencias de la conquista española en Costa Rica. Una de las principales consecuencias de la conquista española en Costa Rica fue el impacto devastador para los aborígenes de nuestro país, dado que ellos vieron reducido su población y cambiada su cultura, características que más adelante estaremos anotando. La conquista de los españoles en Costa Rica significó para los grupos aborígenes que vivían en ese instante en nuestro país el cambio en el modo de vida, la desaparición de sus creencias y también de sus tradiciones. Recordemos el término de encomienda o la encomienda. La encomienda fue la esclavitud en nuestra sociedad costarricense aborigen, en donde un grupo de aborígenes se le entregaba a un español y este español tenía la obligación de enseñarle las buenas costumbres, la religión católica y el idioma español al aborigen. El aborigen, en pago de esta enseñanza de las buenas costumbres, el idioma español y la religión católica, el aborigen estaba obligado a trabajar para el español, a retribuirle en trabajo físico e inclusive también en víveres y otras especies para el español. Esto era la encomienda o lo que realmente nosotros conocemos o conocimos como la esclavitud de los aborígenes en nuestro país Costa Rica. Mencionamos la encomienda porque justamente la encomienda o la esclavitud de los pueblos aborígenes en nuestro país fue una de las principales razones por las cuales nuestros aborígenes tuvieron ese cambio forzado de su identidad, de sus costumbres, de sus tradiciones, y también fue la encomienda la que generó muchas miles de muertes de aborígenes costarricenses. Hubo aborígenes que lucharon en contra de los españoles y a esto se le conoció como la resistencia aborigen. Los nombres de los principales caciques que lucharon en contra de los españoles tenemos a Camaquiri, al cacique Cocorí, Garavito y Pablo Presbere. Cambios en el ámbito cultural de los aborígenes. Por ejemplo, los aborígenes eran politeístas. La palabra politeísta se refiere a aquella persona que cree en más de un dios. Los aborígenes tenían diferentes deidades a los cuales ellos consideraban dioses. Y los españoles inculcan la religión católica dentro de la población aborigen. Ejemplo hoy en día de esta transformación cultural la vivimos por medio de la práctica de las misas, de los bautizos y de los matrimonios. En el ámbito demográfico, la muerte de miles de aborígenes producto de tres principales razones. La primera de ellas, las guerras entre los aborígenes y los españoles, en donde los españoles estaban mejor preparados militarmente hablando, tanto en armamento como en logística militar. En la parte de las enfermedades, el contacto entre los europeos y los aborígenes de nuestro país provocó las enfermedades no conocidas por nuestros aborígenes. Enfermedades para las cuales nuestros aborígenes no tenían defensas naturales, no tenían el sistema inmunológico preparado. Enfermedades como el sarampión, como la viruela y la gripe. Y además de estas enfermedades, la esclavitud, en donde los aborígenes se veían forzados a trabajar largas y extenuantes horas sin la correspondiente buena alimentación o hidratación, en este caso agua, por ejemplo, lo cual produjo estas tres causas principales, la muerte de miles de aborígenes en nuestro territorio. Cambios en el ámbito social, por ejemplo, en la organización de los aborígenes. Por ejemplo, en los aborígenes costarricenses no existía el término de propiedad privada.
término que llega a introducirse con la llegada de los españoles. Además de esto, los aborígenes se guiaban, por ejemplo, con los caciques, que eran la máxima autoridad de los pueblos aborígenes, y los caciques, luego de la llegada de los españoles, también desaparece esta imagen de dominio o de poder. También inicia el mestizaje. El mestizaje es el cruce de razas, por así decirlo. En este caso nos referimos a los españoles y a los aborígenes. Se comienzan a cruzar, a darse mezclas, a nacer hijos de españoles y aborígenes, y a esto se le llama el mestizaje. Sucesivamente, este mestizaje iba a ser en mayor escala, por ejemplo, con la llegada de los esclavos negros al territorio costarricense. Entonces existía el cruce entre españoles, aborígenes y negros, naciendo así el mestizaje.